Vamos a empezar nuestra clase de Economía Internacional grabando esta introducción a la misma, de manera que podamos tener una idea más clara de lo que vamos a ver. Esta es una clase virtual, la cual ya les he subido la inmensa mayoría de la información que van a necesitar con las tareas y cosas. Vamos a ver la planificación de esta clase. Esta es una clase de 15 semanas que tiene 4 módulos muy bien planificados, que son el introductorio, que es la teoría del comercio internacional, donde vamos a ver la historia del comercio mundial, la teoría del comercio internacional, vamos a ver la productividad en el trabajo, los recursos y el comercio, las economías de escala, de qué se trata este tema, y por último, del módulo 1, en la semana 5, por ahí más o menos, vamos a ver la globalización. ¿Ok? Ahí les he subido varios videos al respecto. Así que junto con los videos que le vamos a grabar en la clase, ustedes van a tener una idea más clara. Esta clase tiene 4 foros, 4 ensayos y un trabajo final. Los 4 foros son relativamente cortos, 250, 300 palabras, de acuerdo a las instrucciones que se tienen. Usted ahí pone su opinión al respecto. ¿Ok? Yo les voy a pasar también los diferentes software que existen para ver si alguien se está haciendo un copy-paste y lo voy a sancionar gravemente, así que ya están advertidos. Igual los ensayos sí son un poquito más estructurados y lo que quiero es que empiecen a escribir y sobre todo sobre los temas que son temas sencillos de economía internacional. Al final vamos a tener un trabajo un poquito largo, 3.000 palabras, eso son como 6, 7 páginas más o menos, donde van a tener portada, introducción, contenido, conclusión y referencias bibliográficas. Ahí tienen que citar correctamente. Creo que les voy a subir un video al respecto también para que lo tengan, de manera tal de que puedan escribir bien utilizando las normas APA que las tiene el Word que vayan a utilizar. ¿Okay? Así que este es el módulo 1 que tiene 5 semanas y es el que vamos a empezar en el día de hoy. Así que, y que empieza con, con estas filminas de introducción a la economía internacional. Y, y la teoría del comercio internacional se puede decir que es el estudio del comercio y las finanzas internacionales en donde empezó la disciplina de la economía tal y como lo conocemos hoy día. La economía, y esta es una historia bien simpática, tiene tres padres de la economía. Uno es el más conocido es Adam Smith, que publicó su libro, La riqueza de las naciones. Los tres son filósofos, para que ustedes entiendan, son filósofos que empezaron a filosofar, valga la redundancia, con respecto al tema a, de la economía, ver este tema de comercio, cómo lo llevaban. Acuérdense que estamos en la época del mercantilismo, estamos hablando de 1750, 1740, por ahí más o menos, entre 1740 y 1800, estos tipos estaban ahí dando los primeros pininos en lo que se llama la economía. Adam Smith es el más digamos que más famoso, es el que se le conoce como el papá de la economía, pero eso no es correcto porque existen otros dos más. Uno es David Ricardo, que también estuvo por la época, y David Hume, que realmente pareciera que él fue el que les enseñó a los otros dos al respecto. Y de ahí los otros dos se expandieron con respecto al tema y fue simpaticísimo, ¿no? Porque todos estaban en su época del mercantilismo y que estaban empecinados en explicar cómo se comía este tema. Okay. Entonces, la economía empieza por la economía internacional. Fíjate que es simpático y nadie nunca lo reconoce porque siempre estamos hablando en economía de teorías económicas, pero realmente la teoría económica nace con el mercantilismo y el comercio internacional de la época. ¿Qué hizo David Hume? ¿Qué aportó a la teoría económica? Y vamos a leerlo textualmente porque son cosas bien interesantes. Analizó cuestiones como el interés, el comercio y el dinero. Fíjense ustedes, en 1750 por allá. Tesis económicas escritas en etapa en que el mundo se encontraba en una transición de economía agraria a la manufacturera después de la revolución industrial. Tienen que acordarse de que veníamos
del siglo, del siglo XIV, siglo XIII, que era la Edad Media, que era una edad bien, aunque no era lo que encontrábamos con los cavernícolas ni nada por el estilo, obviamente. Sí fue una época muy, muy escabrosa en el mundo, donde creían en que la hechicería y que los blasfemistas y todas estas cosas, que cualquier persona que estuviera en contra de lo que ya estaba establecido era considerado como un blasfemo, ¿no? De ahí a que no se creyera que la Tierra fuera redonda, sino que era cuadrada y que si tú pasabas del horizonte te ibas a caer. O sea, fíjense todo lo que pasaba en esa época. Entonces, luego los mercados lo contemplaban como una gran red de distribución que había unido en muy diversos puntos de la geografía mundial. Acuérdense que en los 1500, al principio de los 1500, se descubrió América y no era que se iba a descubrir América, sino que estaban buscando, Colón tenía la impresión de que el mundo no era cuadrado, sino que era redondo y que no le iba a pasar nada y que él iba a encontrar una nueva ruta hacia las Indias, que en el caso era Asia realmente, y eso es lo que él estaba buscando. Y encontró, fue un continente completamente diferente, el cual conquistó, porque eso fue lo que hicieron, ellos conquistaron desde México hacia abajo, excepto Brasil, porque eso fue el tratado ¿cómo que se llama? De Tordesillas, creo que es el que dividió qué era lo que podía descubrir España y qué era lo que podía descubrir Portugal, y que caía y que cayó en Brasil realmente. Porque ellos nunca pensaron que iba a agarrar un pedazo de tierra de esto América que había descubierto Colón, y de ahí a que Brasil hablara portugués y se convirtiera en un continente dentro de otro continente. Los gremios ya no empezaban a tener el control de los procesos de producción, surgía la figura del empresario como organización de la producción y una clase de trabajadora que actuaba como mano de obra, y la función del dinero como instrumento de intercambio en las transacciones niega que el dinero sea un producto del comercio, también señala que no debe confundirse riqueza con dinero. Entonces empezaban a verse los primeros destellos de cómo primero nace la economía y luego nace la finanza. De hecho, estaban mezcladas al principio. Entonces, por eso es que las finanzas no se descubre sino hasta mucho después, o se desarrolla hasta mucho después. ¿Ok? Hubo críticas, fíjense, al mercantilismo. Hume argumentaba que si el dinero permanecía guardado en sus cofres, su valor caía. O sea, él no veía ningún valor en tú meter la plata bajo el colchón, sino que había que ponerla a producir. El tipo estaba en lo correcto. Teoría monetaria señala que no importa la cantidad existente de dinero, pues aunque aumente la cantidad de dinero en circulación, los precios aumentarán proporcionalmente, también allá de que no aumentarán el precio de prestamistas ni se producirían cambios en los intereses. O sea, interesante de que desde ahí se empiece a hablar del valor del dinero en el tiempo. Entonces, este es otro aporte de Hume. Estudió la influencia de las pasiones humanas en la economía. La visión del comercio de Hume sostiene que el progreso comercial de una nación no solo beneficia a la misma, el incremento del comercio y de las riquezas en un país también tiene efectos positivos sobre sus vecinos. Y esto es algo que, por ejemplo, lo que nos está pasando ahora, Donald Trump cree que él isolando a Estados Unidos del resto del mundo, él le está haciendo un favor a su nación y haciendo Great America Great Again. Entonces, ese maga que lo sigue no ha entendido de que esa es una teoría económica que hace mucho tiempo fue debatida y fue descubierto, de que tú tienes que abrirte en vez de cerrarte. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos, se está cerrando porque ellos quieren producir todo y no se han dado cuenta o no han realizado de que el problema de que ya no produzcan lo que producían anteriormente es un problema de salarios, primero que todo, y el precio de los salarios en la producción es enorme. Y eso es lo que hace el encarecimiento de un producto gringo versus un producto chino. Si estamos hablando de eso, lo que pasa es que hay productos gringos donde ellos tienen ventajas competitivas. Y hay otros productos donde no tienen ventajas competitivas y por eso que se hacen en China. Entonces lo que tú tienes que hacer es como Panamá, por ejemplo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Panamá, desde el punto de vista de productos, bienes, ¿ok? Panamá tiene un déficit comercial enorme, ¿ok? Nosotros importamos muchísimo más de lo que exportamos.
Por eso era que a nosotros nos conviene el desarrollo de la exportación de cobre, la exportación de oro, ¿qué es lo otro que encontraron? Manganeso, ¿ok? Porque ahí, no, ahí estamos recortando un poco ese déficit comercial que tenemos con otros países, ¿ok? Sin embargo, donde nosotros nos emparejamos, exportando nuestros servicios, incluyendo el Canal de Panamá, incluyendo los bancos, ¿okay? Y otras cosas. Por ejemplo, cada vez que se viene un jubilado de otro país hacia Panamá, eso para nosotros viene siendo como una exportación, porque lo que traemos es divisas que vienen de afuera. ¿Okay? Como si estuviéramos exportando un servicio o un producto y nos pagan. ¿Okay? Ese es el efecto que tiene en la economía nuestra cada vez que viene un jubilado de otro país a establecerse en Panamá. Y así hay muchas cosas. Panamá no tiene remesas, por ejemplo. Panamá es un exportador, Panamá exporta remesas, es decir, no, hombre, en el sentido, no exporta remesas, saca dinero en remesas, o sea, así como Estados Unidos. Mientras que El Salvador, Colombia, Honduras, Guatemala son importadores de dinero, les envían las remesas a la gente allá. O sea, y eso es a favor de ese país que las recibe las remesas. Panamá es da remesas, ¿okay? Así como Estados Unidos, igualito. Y hay muchos otros aspectos dentro de la teoría económica internacional. Sigamos un poquito más adelante, no nos vamos a quedar con David Hume, porque si no aquí nos quedamos todo el día hablando de Hume. Fíjense ustedes, teoría de los sentimientos morales. Su obra filosófica exponía los principios de la naturaleza humana, hablaba por primera vez de la mano invisible. ¿Okay? Ese es un concepto muy económico. En 1764 fue donde su amigo David Hume conoció a François Quesnay, economista y fundador de la escuela fisiocrática, dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, laissez-passer, que sitúa al margen de la intervención del Estado. O sea, como por ejemplo, lo que ellos evocan es que el Estado no debe meterse en más de cuatro cosas, ¿okay? Sino que debe dejar que la empresa privada haga su trabajo, como efectivamente eso es lo que hacen, mientras que los países, los comunistas no hacen eso. Los comunistas quieren controlarlo todo y quieren controlarlo todo y no hacen nada. Y que sostenía que la existencia de la ley natural podía asegurar el buen funcionamiento del sistema económico. La influencia de escuela sobre Smith fue patente. Ensayo sobre la riqueza de la nación. Esta obra presentó su primer gran trabajo de economía política clásica y liberal, es decir, en ella se aplicaban a la economía por primera vez los principios de investigación científica en un intento de construir una ciencia independiente, porque efectivamente economía es una ciencia eh, igual. Entonces, y el tercero de todos ellos, porque estábamos hablando de Smith antes, ahora hablamos de Ricardo. Ricardo es un economista inglés, uno de los más célebres economistas del siglo XIX, corriente de economistas clásicos, la cual fue uno de los mayores íconos, principales contribuciones en el ámbito de la macroeconomía y en la teoría del valor económico. Aportaciones a la teoría económica, especialmente a la macroeconomía, analizó la relación entre beneficios y salario, que significó una de las bases de ley de rendimientos decrecientes, una obra suya. Pero todos ellos estaban dentro de esta época del mercantilismo, todas. La materia objeto de estudio de la economía internacional consiste pues en aquellos temas que se plantean debido a los problemas específicos de la interacción económica entre países soberanos. Hay 7 temas recurrentes en el estudio de la economía internacional y vamos a ver cuáles son esos temas. Los patrones del comercio, la determinación del tipo de cambio. Fíjense ustedes, interesante todo esto. Tenemos también el mercado internacional de capitales, esa plata que se va intercambiando de manos, pero no dentro de un país, sino del mundo. O sea, hay gente que está, ¿cómo se llama? Pendiente de todo esto. Quiero ver. Tenemos también la coordinación internacional de las políticas, porque efectivamente no estamos aislados. Estamos hablando de que nosotros estamos en un mundo, en ese mundo donde eh, queremos estar o debemos estar comunicados con los otros países, ¿ok? Y debemos hacer las cosas para beneficio del mundo, no solo para beneficio nuestro. La balanza de pagos que
tiene mucho que ver con este déficit o superávit comercial. En un momento dado, tú lo que quieres es que te entre más dinero de lo que sale, de manera tal de que tú agarres riqueza. Pero acuérdense que existe una cantidad de dinero limitada en el mundo. Y esa cantidad de dinero limitada en el mundo está dada por los valores que tú le des al sistema. ¿Okay? Pueden haber, digamos que, desbalances en momentos dados, pero igual siempre va buscando el balance. Entonces, cuando a ti te entra dinero, a alguien le está saliendo dinero. ¿Okay? Alguien se hace más pobre mientras tú te haces más rico. Y eso es lo que pasa también entre los individuos. Pero eso vamos a verlo más adelante también. Las ganancias del comercio y el proteccionismo, que es a donde está buscando ahorita mismo Trump, con todas las cosas que está. La reflexión más importante de toda la economía internacional reside en la idea de que existen ganancias del comercio, es decir, que cuando los países se venden mutuamente bienes y servicios se produce casi siempre un beneficio mutuo. ¿Esto qué quiere decir? Y vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Y busquemos un ejemplo claro y real en este mundo. Chile en 1972 eligió, por primera vez eligió un comunista como presidente de un país por medios democráticos. El tipo ganó, Salvador Allende ganó, había competido 2 o 3 veces por la presidencia de Chile y no había ganado y esta vez ganó. Chile se caracteriza por ser un país, así como Uruguay, son muy, digamos que socialistas comunistas. O sea, ellos coquetean mucho con este tema. Eligieron a Allende, pero ¿qué pasa? Que Allende se empezó a unir al grupo este de Cuba, de Rusia y todo esto de Unión Soviética. Rusia no existía en ese momento. Y todos estos países comunistas. Y los gringos estaban en esos momentos, estamos hablando de 1970, y los gringos estaban todavía inmersos en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que ellos querían mantener a la Unión Soviética fuera de América Latina. Para esto estaban fondeando inclusive fondeaban a los militares para que generara el golpe de Estado para salir ah, de cualquier viso de comunismo que existiera en ese país y que los militares eh, se hicieran del poder, que fueran ¿cómo se llama? Tuvieran una época de militarismo y no les importaba eso con tal de mantener al comunismo fuera de América Latina. Bueno, entra este señor en Chile, se gana el poder, lo hace desastre porque se une a Chile, a Cuba y a una Unión Soviética. No solo eso, sino que hace desastres económicos, no maneja bien el país, tampoco que tiene a todo el mundo encima, o sea, se le volteó el país rápidamente. Eso da como consecuencia un golpe de Estado, donde el general Augusto Pinochet es el que da el golpe de Estado con otra gente y él es el que queda como líder de esa revolución hasta 1980 y pico, por ahí, unos 14, 15 años más o menos. ¿Y qué hizo Pinochet? Pinochet, además de mantener a los comunistas a raya, y sí, afectaron los derechos humanos, sobre todo de estos comunistas y toda esta cosa, ¿qué pasó? Que Pinochet desarrolló el país. Él mandó a los muchachos a estudiar a la escuela de Chicago, que era una escuela donde estaba Milton Friedman, y Milton Friedman es un economista muy ligado al movimiento libertario, que decía que el Estado debía ser chiquito, por ejemplo, esa es una de las cosas, y que la empresa privada es la que tiene que mover el Estado. Y efectivamente eso fue lo que fue pasando en Chile, a pesar de que había un control férreo de los militares, el país empezó a crecer y empezó a exportar cosas. Y tomaron la decisión de hacer o producir lo que el país tenía ventajas competitivas. ¿Eso qué quiere decir? Que iban a hacer las cosas donde ellos sabían que podían, ah, ¿cómo se llama? Tener un mejor eh, posicionamiento a nivel mundial, donde tenían las ventajas, es decir, que ellos tenían buen producto, con buen precio y que podían competir a nivel mundial sin ningún problema. Ok, eso fue pasando y fue yendo muy bien. Entonces,
al hacer este tema de ventaja competitiva, entonces Chile dejó producir cosas en las cuales no eran competitivos. Por ejemplo, no sembraron ni cebolla, ni tomate, ni nada, o sea, lo normal, pero no para exportación, o sea, digamos que casi que subsistencia, pero todo eso lo traían, todo lo que era tropical lo traían del trópico, obviamente, y ellos se dedicaron a lo que producían manzanas, uvas, a su vino, a su salmón, o sea, ellos fueron escogiendo descubrieron el cobre, que tenían cobre allá y empezaron a explotar el cobre con ¿cómo se llama? Las minas que tenían en toda la cantidad de minas que tenían en el país y se fueron convirtiendo en unos monstruos, siendo la economía latinoamericana con mejor performance desde ese tiempo, o sea, por casi unos 45 años, hasta que llegó Panamá y Panamá les empezó digamos que a luchar por ese número uno en el mundo. Entonces, eso lo hacen algunos países. Entonces, pretende, por ejemplo, para ponerles el ejemplo, ¿qué quiere hacer Trump? Pretende que Estados Unidos haga de todo. Y eso no es cierto. Ya Estados Unidos no está ningún país puede hacer de todo, ni siquiera China. China no tiene para hacer todas las cosas. ¿Por qué? Porque la geografía de China no es igual a la geografía de todo el mundo. Que es un país enorme, pero es un país frío, como toda Europa. Entonces, obviamente, no van a poder producir las cosas que se producen en el trópico y necesita a los otros países para las otras cosas que ellos no pueden hacer. Lo que pasa es que es un país enorme. ¿Ok? Así que bueno, ese es otro tema ahí que tenemos. El comercio internacional puede afectar de forma negativa a los propietarios de los recursos que son específicos para las industrias en que compiten con las importaciones, es decir, que no pueden encontrar empleos alternativos en otras industrias. Algunos ejemplos incluyen la maquinaria especializada, como los telares mecánicos, que pierden valor con la importación de textiles, y los trabajadores con habilidades específicas, como pescadores, que ven cómo se reduce el valor de su pesca con la importación de pescado. Esto, como lo he explicado. Panamá por mucho tiempo éramos un país bananero. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros lo único que exportábamos era así como el resto de Centroamérica y algo de Colombia también y Ecuador, eran bananos. Esa era nuestra exportación y dependíamos de Estados Unidos y de Europa que nos compraran ese banano y de ahí agarrábamos divisas. Gracias a Dios Panamá tenía el dólar y no dependía de la banana, del guineo, ¿ok? Y seguimos adelante, ¿ok? ¿Qué pasó? Que se fue mejorando entre que fuimos creciendo o fueron creciendo otras, las islas del Caribe, por ejemplo, y África, empezaron a sembrar guineos también. ¿Y qué pasaba? Que entonces Europa quería ayudar a sus colonias en el Caribe y a sus colonias en África. Y nuestro banano entonces quedaba en segundo término y no nos lo querían comprar. Lo único que compraban eran los gringos y los gringos también se burlaban de nosotros con el banano. Entonces Panamá dejó de depender del banano. Panamá entonces se metió en marisco, por ejemplo. Pero el marisco en Estados Unidos está controlado por la mafia en los puertos. Entonces, si tú no pagas, tú no puedes entrar tu marisco a Nueva York y a Miami, que son los dos lugares por donde entras. Es más fácil en Miami que en Nueva York. En Nueva York está la mafia bien fuerte, en Miami no tanto. Pero Panamá se metió en ese tema. No fue sino hasta mucho después que empezamos a producir frutas de calidad para exportación. Lo primero fue la piña. Y ahí nosotros vemos cómo existen una gran cantidad de fincas piñeras en Sanguenga, en Chorrera. Entonces, ¿qué hacen esas piñas? Esas piñas son piñas, son semillas de calidad donde tú obtienes un producto final que es de exportación y donde se consigue buenos precios. Pero hubo momentos en que en Panamá no sabemos exportar, entonces todo te quedabas con este montón de piña y empezamos entonces aquí en Panamá a, a consumir esas piñas de exportación pagando un poquito más de precio. Pero todavía existen las piñas, siempre se consumen piñas bien baratas también, así que hay de todo, pero hay de todo. Entonces después empezamos a exportar sandía, empezamos a exportar papaya, empezamos a exportar mango, y todavía nos falta muchísimo. Nos cayó una plaga
en los árboles de Marañón y desaparecieron todos esos árboles de Marañón y no había pepitas de Marañón. Panamá que tenía una gran cantidad de pepitas de Marañón. Hasta este año duró, creo que esa plaga duró como 7 años. Hasta este año que están los primeros marañones preñados saliendo. Eso mismo nos pasó con las fincas de camarones artificiales, estas fincas artificiales que por muchos años empezamos a mandar camarón para Estados Unidos que daba gusto hasta que nos cayó una importación, alguien importó una larva que tenía mancha blanca y esa mancha blanca afectó a toda la finca, o sea, se fue mancha blanca a toda la finca y se murió la producción de camarón y tuvo que esperarse mucho tiempo para que después empezáramos de nuevo a producir camarón. Y así nos vamos. Entonces, Panamá más que nada, entonces primero se dedicó a la importación y reexportación de productos en la zona libre. Ese sí, Panamá es bueno. Ahí tenemos un valor agregado que le vamos sacando. Importamos mucho, pero también reexportamos muchísimo con valor agregado. Ese es un tema. Y el segundo tema fue ver que Panamá tenía minas de cobre. Creo que la primera que se descubrió fue la de Cerro Quema, y los campesinos se pusieron brutos con los militares y no dejaron que esa mina se explotara hasta que en 1990 y pico se hizo la concesión de la mina allá en Donoso y ya han pasado desde el 95 hasta la fecha, pasaron los 20 primeros años, eso no se explotó casi nada y hasta que se renovó la concesión es que se ha formado todo este tamborito con respecto al cobre. Panamá tiene 3 minas enormes de cobre que pudieran estar entre las 10 más grandes, las 3 del mundo. Eso significa una exportación de más de 10 mil millones de dólares. ¿Ok? Que es mucho más alta que lo que hacemos hay mucho más ingresos de lo que tenemos con el canal y habrían casi 3 veces más la ganancia que tenemos con el canal en este momento si Panamá las explota. Así que estamos dejando de pasar estas cosas, pero Panamá no tiene mucho de recursos naturales. Lo único que sí tenemos una posición geográfica que le tenemos que sacar provecho desde el punto de vista del servicio. Así que ese es nuestro fuerte, el servicio, el cual tenemos que sacarle provecho para que funcione dentro del ámbito del comercio internacional y que nos entren las divisas que nos tienen que entrar, aunque tengamos el dólar. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Desde la Segunda Guerra Mundial, las democracias avanzadas lideradas por Estados Unidos han aplicado una política general consistente en suprimir las barreras al comercio internacional. Vamos a explicar esto antes de seguir. El mundo era diferente antes de la Primera, pero sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial. Era un mundo diferente, un mundo más sencillo, un mundo donde Estados Unidos era un país más, básicamente Inglaterra y toda Europa eran mucho más que Estados Unidos. Todavía veníamos de la revolución industrial, se había empezado a hacer el tema de producir en masa como que descubrió Ford, y sobre todo con su modelo T, pero no es sino hasta la guerra mundial donde Estados Unidos gana su hegemonía. ¿Cómo lo gana? Estados Unidos eh, no participaba en la guerra no se fue a Estados Unidos, pero Estados Unidos sí fabricó material bélico para la Segunda Guerra Mundial. Que al fabricar todo esto era, porque obviamente no puedan destruirle nada, ¿qué pasaba? Que eh, se hizo poderoso. Con todo y que no había plata y que veníamos de la recesión de 1930 y de otra un par de recesiones que pasaron en el 37, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no estaba tan mal. Entonces hicieron unos bonos de guerra para que el pueblo estadounidense aportara a la guerra y todo esto y sacaron mucha plata, convirtieron fábricas a fábricas de guerra y todo esto. Entonces gana Estados Unidos y los aliados le ganan la guerra a Alemania, pero Europa
y Japón quedan destruidos de la guerra. Entonces, que a Estados Unidos no le convenía ni a Europa ni a Japón destruido. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos le presta por medio del Plan Marshall, que inventó el secretario de Comercio de la época, que era Marshall, no me acuerdo el nombre de Marshall, y de unos acuerdos que vamos a ver más adelante que se sucedieron, en donde se hace ¿cómo se llama? Las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otras cosas. Entonces, se empieza a Estados Unidos a convertir en el papi del mundo a nivel financiero. Y se empieza a desarrollar este monstruo de comercio internacional que es como lo conocemos actualmente. Pero para poder hacer comercio internacional teníamos que tener unas reglas del juego bien estructuradas y se diseña algo que se llama el GATT, que es el General Agreement of Trade and Tariffs, que para 1995 se convirtió en la Organización Mundial del Comercio. ¿Okay? Todavía el GATT tenía muchos problemas, pero por lo menos había unas reglas de juego que todos teníamos que cumplir. Todavía había mucho proteccionismo, había muchos aranceles y todas esas cosas. Y en 1995 la OMC, una de las cosas que trató de eliminar fue los aranceles. ¿Okay? ¿Para qué? Para evitar estas guerras comerciales que ahora están volviendo de nuevo. Así que esto se dio y el mundo empezó a avanzar de diferentes maneras. En 1950 Estados Unidos se volvió todas las cosas nuevas, Westinghouse, General Electric, se empezaron a desarrollar en Estados Unidos y eso eran las marcas que nosotros veíamos en el mundo. En el 60, para 1950, Japón empieza a pensar, una vez que reconstruyen Japón, empieza a pensar en producir, pero no solo producir, sino producir con calidad. Por eso es que entonces un señor que se llama Deming, que es el papá de la calidad, nadie le hace caso en Estados Unidos, el man se va para Japón. Y al irse a Japón, él empieza a hablar de este tema de calidad y en Japón lo escuchan, lo honran y empiezan a hacerle caso a lo que el tipo decía. Mientras que en Estados Unidos estaba durmiéndose en los laureles, no pensaba en calidad, sino en producción, 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 mientras los japoneses estaban pensando en producción con calidad y cómo la mejora continua. Luego entonces, por otro lado, al mismo tiempo, entonces Japón empieza a producir la cosa, las calles de Japón son bien chiquititas, entonces los tipos no podían estar con estas lanchas grandes, estos carros grandes, como Estados Unidos, que todavía la gasolina estaba barata, y Japón empieza a desarrollar estos carros pequeños. Y ahí es donde nace Toyota primero y de todas las otras marcas que nacieron, de carros pequeñitos, que apenas que se sube el precio apenas que se hace, perdón, vamos a echar un poquito de atrás, apenas que se consolida este cartel que se llama la Organización de Países Exportadores de Petróleo, sube el precio de primero para controlar la producción, para luego subir los precios del petróleo, para que entonces suben los precios de la gasolina. Y se forma este problema enorme a nivel mundial, donde los precios del combustible suben enormemente. Yo me acuerdo, el galón de gasolina, yo lo vi a 25 centavos cuando estaba pelado. Y en un par de años ese galón de gasolina ya estaba en $1. Y eso fue un cambio, o sea, subió 3 veces su valor. Eso fue enorme. Entonces, eso causó una serie de crisis, un embargo de petróleo, Estados Unidos se quedó sin petróleo por un buen rato, pero por otro lado, Estados Unidos, que vamos a verlo más adelante, Richard Nixon, que estaba endeudado hasta la cabeza por diferentes motivos, pero el principal había sido la guerra de Vietnam, decide salirse del patrón oro que había empezado en 1840, había empezado mucho antes, pero en 1948 se hizo un patrón oro para las monedas y Estados Unidos, como estaba súper endeudado, decidió salirse del patrón oro, o sea, que todo el dinero de Estados Unidos estaba respaldado por el oro, y para evitar una catástrofe en el precio del dólar a nivel internacional, se salió del patrón oro y decidió irse a lo que tenemos actualmente, que es una repuja con oferta y demanda, que es lo que manda en este momento, pero Estados Unidos se cercioró de tener la demanda. ¿Y qué hizo?
mandó a Kissinger a todos los países árabes a decirle, bueno, de ahora en adelante nosotros necesitamos que todas las transacciones de petróleo se hagan en dólares. No, que yo no puedo hacer eso, yo te acepto esto. No, 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 tú lo vas a aceptar porque si no, yo le voy a meter la maleta a Israel y vamos a empezar una guerra aquí que ustedes no quieren tener. Y efectivamente, entonces, con este problema, los árabes dijeron, bueno, pues está bien, perfecto, vamos a transar en dólares todo, y de ahí es donde nace la demanda por el dólar. Y es interesantísimo este cuento, porque es una realidad ¿cómo se llama? Que todavía se mantiene y es lo que hace que a pesar de que Estados Unidos esté súper endeudado, el precio de su moneda no caiga y eso es beneficioso para nosotros que manejamos con dólares, pero de todas maneras, pareciera que ahora con lo que está haciendo Trump, pareciera que hay una corriente que nos va a llevar hacia otro lado. Vamos a ver qué sucede en el futuro. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Una de las diferencias clave entre la economía internacional y otras áreas de la economía es que los países suelen tener sus propias monedas, siendo el euro la excepción que confirma la regla, como ilustra el ejemplo sobre el tipo de cambio entre el euro y el dólar. Los valores relativos a la divisa pueden cambiar a lo largo del tiempo. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, pero, por ejemplo, durante mucho tiempo, bueno, después que termina la guerra, Estados Unidos se hace es el rey de las finanzas en el mundo. El dólar se hace, tienen, digamos que también tiene demanda, pero tienen el oro para vaquearlo, para respaldarlo, mientras que monedas que antes habían sido fuertes en Europa empezaban a caer su valor. Por ejemplo, la peseta, la lira, empezaron a tener problemas, el franco francés, se mantenía el franco alemán, el franco suizo, la libra esterlina se mantenían, pero las otras estaban cayendo. Entonces, poco a poco ellos fueron pensando en una fórmula para eh, contrarrestar el peso que tenía el dólar de los Estados Unidos y ahí fue donde ya para el 1999, por ahí, se hace, se consolida la comunidad europea, que antes era la Comunidad Económica Europea, de la Comunidad Europea, el European Union, y se hace su propia moneda con un solo banco central europeo. Bueno, obviamente cada país mantenía su banco central para mantener su política económica, digo, política monetaria, pero había un banco central de europeo que es el que mantiene las reglas del juego para el euro. ¿Ok? Pues si no, esto se saldría ¿cómo se llama? Fuera de control. Y entonces el euro salió para tratar de competir con el dólar. De hecho, el euro sale a 1,20 cuando sale allá por el 1999, 2000, por ahí, y tratando de que su valor siempre fuera por encima de 1,20 dólares por euro, por encima del dólar. Llegó a estar en 1,01 en el mejor de los casos y ahora está en 1,10, 1,8, creo que sí, no tengo que ver cómo está hoy, pero por ahí se mantiene. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante con más detalle. Y el yen japonés se ha mantenido ahí, sigue siendo una moneda dura, son monedas que uno quiere tener, o sea, si tú quieres protegerte contra cualquier inflación, tú mantienes estas monedas duras que tú sabes que no van a perder tanto su valor como las otras monedas. Y ahí nos hemos visto, por ejemplo, nuestros vecinos de Colombia han pasado de 200, me acuerdo, hace 20, 25 años estuvo a 200, 300 pesos por dólar y ahora no sé cuánto cerró, pero está entre 4.000 y 4.300, fluctuando, ahí ha llegado a estar en 5.000 pesos por dólar, ¿ok? En el caso del peso argentino, se ha devaluado muchísimo y en este momento se encuentra con el 1.200 pesos argentinos por dólar, pero lo peor que era que tenían un cambio, que es peor todavía cuando suceden estas cosas, tuvieron hasta 35 cambios en el país. Manejaban uno que era el oficial y manejaban uno que le llamaban el blue, que era para hacer transacciones y cosas, pero habían 35 tasas de cambio diferentes. Pero lo peor del caso era que la diferencia entre el banco oficial, el cambio oficial y el cambio real
que había en el mercado era de casi 10 veces más. Entonces, hasta que llegó el presidente Milei y Milei empezó a recortar y ahora mismo están casi a la par. Casi a la par, todavía no lo. Y cuando eso lo consigue es que van a poder abrir el mercado como lo tenían anteriormente, donde tú podías cambiar libremente, porque ahorita mismo existe un corralito que no te permite que tú, ¿cómo se llama? Cambies libremente los dólares. Eh, entonces, vamos a hablar de eso más adelante, creo que es en el módulo 4. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? En la economía internacional comprende naciones soberanas y cada una es libre de escoger sus propias políticas económicas. Por desgracia, en una economía mundial integrada, las políticas económicas de un país normalmente también afectan a los demás países. Aquí vamos a hacer un alto porque vamos a tratar de explicar qué es lo que. Por ejemplo, Panamá tiene sus políticas económicas, ¿ok? Tiene una política económica, por ejemplo, nuestra política fiscal dice que nosotros nada más grabamos impuestos sobre lo que se produce en Panamá. Y Panamá no graba impuestos sobre lo que sus ciudadanos o empresas producen en el extranjero. ¿Okay? Eso se llama un impuesto territorial, mientras que los otros países, en su gran mayoría, en cientos de países, tienen el impuesto global, de ellos le graban a sus conciudadanos todo lo que se ganen en cualquier parte del mundo. ¿Okay? Panamá decidió hacerlo de otra manera. Bueno, a raíz de todo eso, y no entiendo por qué, pues Panamá es un país muy pequeño, nos dicen que, con mentira, que en Panamá se lava mucho dinero, que sale mucho dinero de los contribuyentes europeos y que por eso ellos pierden plata en impuestos y todo eso, lo cual es mentira porque existe el último estudio que hicieron cuando calcularon cuáles eran los diferentes países que contribuían a la evasión de impuestos en Europa. Panamá era como el 21, 22 por allá abajo y solamente era responsable por el 1,4% de la evasión fiscal en Europa. Pero a nosotros nos mantienen en las listas grises, negras y de todo color. Casualmente ayer creo que a Francia nos volvió a mantener en las listas grises. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahorita estamos haciendo una introducción nada más a los diferentes temas que vamos a ver. Eh, yo les dije ya que iban a haber 4 foros y 4 ensayos en cada uno, en cada módulo y un trabajo final. Al final ya subimos todo eso y vamos a grabar las clases todas las semanas de manera tal que ustedes puedan ver la clase y aprovechar lo que hablo yo para poder entonces utilizar la información para sus tareas. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? En cualquier economía sofisticada existe un amplio mercado de capitales, un conjunto de acuerdos por los que los individuos y las empresas intercambian dinero eh, presente por promesas de pago en el futuro. La creciente importancia del comercio internacional en la década del 60 ha estado acompañada por el crecimiento del mercado internacional de capitales. Vamos a ver muchas cosas, estamos adelantando cositas aquí. Podemos dividir la economía, la teoría económica internacional en dos grandes campos, el estudio del comercio internacional y el estudio de las finanzas internacionales. El análisis del comercio internacional pone énfasis en las transacciones reales de la economía internacional, es decir, aquellas transacciones que implican un movimiento físico de bienes, un compromiso tangible de recursos económicos, o sea, importaciones y exportaciones. ¿Okay? Un país importa del otro, un país que trae el bien o el servicio de un país importa, el país que le da el bien o el servicio al otro es el que exporta. Y por eso hay un intercambio de dinero o de riqueza que se pide de diferentes maneras. Generalmente el dólar es el que manda a nivel internacional y el que dice la gente, pero hay gente que dice, no, págame mi moneda y cambio fuera. Entonces se convierte en un intercambio de monedas que habría que hacer y eso lo vamos a explicar más adelante. El análisis, y en el caso del estudio el análisis financiero internacional pone el acento en el lado monetario de la economía internacional, esto es en transacciones financieras como las compras por parte de los extranjeros de dólares estadounidenses, porque es que primero el intercambio de bienes y servicios, pero entonces ese intercambio de bienes y servicios lo que se hace es que se paga por medio de la moneda. Ahí es donde entra la parte de la finanza. Y vamos a explicar cómo esto se hace.
¿ok? Vamos a explicar acerca de futuro, vamos a explicar acerca de forward, vamos a explicar acerca de opciones, vamos a explicar acerca ¿cómo se llama? Del mercado cash, de todo esto, quiénes son los actores que están ahí. Eso lo vamos a ver, creo que en el módulo 4 por ahí. ¿Ok? Y también vamos a ver, de acuerdo con esto, vamos a ver algo de cómo esto se mueve en las diferentes cuentas nacionales. A ver, ¿dónde andamos? Estamos bien. El comercio internacional de visión general, 3 de los 15 principales socios comerciales de Estados Unidos son países europeos, Alemania, el Reino Unido y Francia. ¿Por qué comercia Estados Unidos más con estos 3 países europeos que con otros? Y eso no es cierto ya, esto debe ser el principal socio comercial de Estados Unidos es China, pero los tienen en un déficit comercial. Y por eso es que Trump se ha agarrado de ese déficit comercial para empezar a hablar del tema. Pero es que muy probablemente Estados Unidos sí también eh, se olvidó de muchas cosas, ¿ok? Pero es que a veces tampoco es que tú tienes que producirlo todo allá. Tú lo que tienes es que buscar de nuevo, así como hizo Chile, ¿dónde soy yo competitivo? ¿Qué son las cosas que yo hago que son realmente que la gente quiere? Entonces por ahí me tengo que ir y tengo que darle valor agregado, porque todo, o sea, por ejemplo, no todo lo que se hace en China viene completo, o sea, vienen partes y de luego se ensamblan y se llevan al público ya ensambladas y probablemente la ensamblan en Estados Unidos, porque por ejemplo Tesla, y fíjense que interesante también este ejemplo de Tesla. Tesla empezó en California, ¿ok? Y había un expertise muy específico de los trabajadores de Tesla que ensamblaban en California. ¿Qué pasó? Que California se puso demasiado caro y Tesla se mudó para Texas. ¿Okay? A Elon Musk le gustó más Texas y se ha mudado todo. SpaceX lo mudó Tesla y mudó lo otro. Ya California no tiene casi nada y todo lo mudó para Texas. Inclusive se tomó un pueblito que se llama Bastrop, que está muy cerca de Austin, Texas, en el centro de Texas, y se ha tomado el pueblo porque ahí fue donde se ha instalado y están instalados los empleados y la cosa. Ha hecho una cosa bien interesante. Este, y es un producto gringo, ¿ok? Y es un producto gringo que tiene un buen precio. Hay una empresa que se llama Boxable que hace casas pequeñas de, creo que son 50 metros cuadrados y le hace $50,000. Los tipos no se dan abasto, ¿ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, tú tienes que buscar las cosas donde tú tengas esa ventaja y desarrollarlas y sacarle provecho, ¿ok? Vamos a ver cosas interesantes sobre este proceso que ha habido. A ver, veamos el caso de Panamá. Miren, esta aquí está hasta el 21, pero yo creo que tenemos información ya hasta el 23 de las importaciones y las exportaciones de Panamá y el saldo a favor y en contra de estas exportaciones. Fíjense cómo fue cayendo del 17, el déficit comercial era de 12, yo creo que este es mil, 12 mil millones de dólares, se mantuvo 17, 18, 19, cayó 11 mil, en el 20 cayó a 6 mil porque no hubo tanto movimiento, pero cayó a 7 mil en el 21. ¿Por qué? Porque empezamos a exportar por cobre. Pero esta es la balanza comercial de bienes, porque si donde le metemos el servicio, esto cambia radicalmente. No sé si la tengo acá. A ver, no, creo que esta está igual. Esta es de bienes. Aquí tenemos ¿cómo se llama? Por continente, por área, para ver de dónde lo tenemos. Creo que este es el de América nada más. Solamente Panamá tiene con América casi el 75% del movimiento lo tiene con América, donde están los países que tenemos un TLC, está Canadá, Estados Unidos y México, el Mercado Común Centroamericano, la Asociación de Latinoamericana de Integración, la Comunidad del Caribe, el resto de América, y entonces tenemos el movimiento con Europa, con Asia y con China. Y miren que nuestro con China tampoco es que es tan grande, con todo y que tenemos la zona libre. Fíjense qué interesante todo esto. Luego entonces tenemos las exportaciones, hacia dónde van nuestras exportaciones. Y como ven, nuestras exportaciones han ido creciendo. ¿A dónde crecieron esas exportaciones? ¿Hacia dónde van? Hacia Asia. ¿Ok? Porque todo el cobre tiene que ir para China para que sea procesado allá en China para que puedan procesar
los diferentes partes que se utilizan para todo lo que tiene que ver con comunicaciones y con todo lo que tiene que ver con todo lo tecnológico. ¿Ok? Entonces, qué interesante todo esto. Panamá estaba trayendo de China 1.382.000 en el 21, le exportó a China 1.072. O sea que nuestra balanza comercial cayó radicalmente. El negativismo cayó bastante. Qué interesante, ¿no? Bueno, ¿qué más hubo acá? El valor del comercio entre dos países cualesquiera es proporcional, siendo todo lo demás igual, el producto de los PIB de los dos países disminuye con la distancia entre ambos. Se conoce como el modelo de gravedad del comercio mundial. Pero esto lo vamos a explicar más adelante. Una de las explicaciones más principales del modelo de gravedad es que nos ayuda a identificar anomalías en el comercio. En efecto, cuando el comercio entre dos países es o bien mucho mayor o bien mucho menor de lo que predice el modelo de la gravedad, los economistas buscan una explicación fijándonos de nuevo en la figura 2.2 que creo que viene acá. No, no, no está acá. No, esta no es. Así es esta. Esta. El tamaño de las economías europeas y el valor de su comercio con los Estados Unidos. Aquí tenemos el, el porcentaje de. A ver, déjeme mover esto. El porcentaje del comercio estadounidense con la UE, que está en el axis de las y en el de las X, el porcentaje del PIB de la UE. Entonces, esta es una comparativa. Fíjense que Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania están bastante cerca de lo que sería el equilibrio, ¿ok? Mientras que España, Italia y Francia no están en equilibrio, ¿ok? Están muy alejados del equilibrio. Mientras que entonces Países Bajos, Bélgica, Irlanda también están, y Suecia están también por encima del equilibrio. Entonces, súper interesante esto. Esto no funciona tanto para Panamá, fíjense, ni las cosas que hace Panamá. Panamá no funciona de esta manera para las teorías económicas. A ver, ¿qué más nos queda en esta primera clase? Tiene un volumen de comercio con Estados Unidos semejante al de toda Europa. ¿Por qué comercia Estados Unidos mucho más con sus vecinos norteamericanos que con sus socios europeos? Una de las principales razones es el simple hecho de que Canadá y México están mucho más cerca. Ese son los principales. Pero Estados Unidos, y esto sí es como un corolario a todo este tema con Trump, Estados Unidos dejó a Latinoamérica a un lado. Y si Estados Unidos realmente negociara con América Latina como debe ser, Estados Unidos no tuviera problemas, porque es que esto no es tan sencillo como decir me voy a traer todo para acá, porque es que Estados Unidos, ¿por qué se hizo el TLC, ese NAFTA? ¿Por qué se hizo entre Estados Unidos, Canadá y México? Porque era una solución para evitar de que los mexicanos siguieran cruzando la frontera, de manera tal de permitir de que las empresas de Estados Unidos y Canadá se establecieran trabajo y crear empleo en México de manera tal de que los mexicanos no tuvieran que venir a Estados Unidos a trabajar, sino que se quedaban en su país produciendo, a lo mejor no iban a ganar lo mismo de Estados Unidos, pero se quedaban en su país tranquilos, produciendo y ganando su platita. O sea, todo el mundo tenía empleo. Así es como Estados Unidos lo tiene que ver. ¿Cómo evito yo de que la gente siga viniendo? Yo tengo que ponerle, ¿cómo se llama? Tratar de que las empresas gringas pongan, ¿cómo se llama? Fábricas en Europa, perdón, en Canadá, en Guatemala, en El Salvador, Honduras, ¿okay? Que son los países que más la necesitan por un lado, y en Colombia por el otro, que son los países donde más salta la gente. Porque Venezuela es otro problema. El problema de Venezuela no solo es de trabajo, sino de que es un tema político que Estados Unidos tiene que resolver de alguna manera u otra. ¿Okay? Entonces, a ver qué más tenemos por acá que podamos hablar ya en los últimos minutos ya de esta primera clase. Eh, es importante señalar que aunque los acuerdos comerciales suelen acabar con las barreras formales al comercio entre países, pocas veces hacen que las fronteras nacionales pierdan toda su relevancia. La investigación económica reciente ha demostrado que incluso cuando la mayoría de los bienes y servicios intercambiados entre fronteras nacionales no pagan aranceles y tienen pocas restricciones legales, el comercio es mucho mayor entre las regiones de un mismo país que entre regiones de dos países distintos, aunque estén a una distancia similar todas las regiones. La frontera entre Canadá y Estados Unidos es un buen ejemplo.
¿Eso qué quiere decir? De que generalmente, eh, a pesar de que yo tenga fronteras abiertas, no necesariamente entre dos países, no necesariamente ese intercambio comercial va a ser mayor que el intercambio comercial entre regiones del mismo país, porque es todavía mucho más expedito. ¿Ok? Hay un ejemplo, pero no tan ejemplo para esto que acabo de decir, sino que es un ejemplo de lo que pasó ahora en Europa. En Europa, Inglaterra estaba metido en la Unión Europea, efectivamente. Ellos tomaron la decisión de meterse, pero no aceptaron el euro. ¿Ok? Pero sí eran formaban parte de la Unión. Eso que permitía a ellos a tener fronteras abiertas y que podían ir de un lado para otro. De alguna manera u otra, yo no sé bajo qué, no me acuerdo cuál fue el primer ministro, creo que fue Tony Blair, no me acuerdo si fue Tony Blair o Cameron, que empezaron a abanicar este tema de salirse de la Unión Europea. Totalmente, o sea, no solo no seguir con el euro, sino salirse, lo que llamaron Brexit. Y fueron una elección y la gente no votó y ganó fue, vamos a salirnos de esto, Brexit. ¿Okay? Yo tengo un ejemplo específico de cómo esto afectó a Inglaterra. Antes Inglaterra podía comprar un tomate en Italia. Italia es un poquito más caliente, tiene otro clima que no tiene eh, Inglaterra. Tomate fresco, lo cargaban en un contenedor de 40 pies, directo salía del sur de Italia, digamos que de Bari, salía Bari directo a Londres y pasaba por el túnel este que existe y por Calais y llegaba a Inglaterra, no había aduana, no había esto, no había lo otro, se inspeccionaba rapidito y eso entraba en menos 2, máximo 3 días al país. Es decir, que prácticamente desde que tú cosechabas el tomate hasta que llegaba a venderse, eran 3 días. Se salen de la Unión Europea por medio de Brexit. ¿Y qué pasa ahora? De que ahora tienen que hacer aduana en Inglaterra y el proceso que antes te tomaba 3 días desde que colectabas el tomate hasta que lo tenías ya en una tienda para vender, de 3 días sube, de 3 días máximo, ahora subió a más de una semana. ¿Qué pasa con eso? De que ahora el tomate no te llega tan fresh como te llegaba anteriormente. Y eso queda como consecuencia de que el consumidor de Inglaterra es el que más está sufriendo esta salida del Brexit. ¿Ven? Y ese es un ejemplo pendejo que había ahí. Vamos a ver, para ver con la filmina hasta dónde llegamos. Estamos en la 27 ya. Se ha hecho el mundo más pequeño. En los debates habituales sobre la economía mundial se suelen oír afirmaciones de que el transporte y las comunicaciones modernas han eliminado la distancia, que el mundo se ha convertido en un lugar muy pequeño. Ya podemos volar. Por ejemplo, cuando estaba Martinelli se mejoraron el comercio con Italia, por ejemplo, y podíamos traer quesos y embutidos de Italia muertos a la risa. Algo que nunca había pasado. O sea, eso es un avance de que Panamá se vuelva tan cosmopolita como traer importado de Italia jamones y quesos. Volado, porque de otra manera tendría que esperar, tendría que estar congelado, porque si no, no aguanta. Eh, la respuesta es que sí, aunque la historia también demuestra que las fuerzas políticas pueden anular los efectos de dicho avance tecnológico. El mundo se hizo más pequeño entre 1840 y 1914, pero se volvió a ser más grande durante gran parte del siglo XX. Los especialistas en historia económica nos dicen que la economía global, con fuertes vínculos económicos incluso eh, entre países distantes, no es nada nuevo. De hecho, ha habido dos grandes oleadas de globalización y en la primera oleada no se utilizaban ni aviones ni internet, sino ferrocarriles, buques de vapor y el telégrafo. En 1919, el gran economista John Maynard Keynes describía los resultados de la aparición de la globalización de esta forma. Qué extraordinario episodio del progreso económico del hombre vino a acabar en agosto de 1914. Los habitantes de Londres podían pedir por teléfono tomándose su té en la mañana en la cama diversos productos de todo el mundo de las cantidades que más les gustase y esperar que fueran prontamente entregados a la puerta de su casa. Interesante. Así que, bueno, entonces vamos a quedar aquí
para nuestra segunda clase y se las vamos a subir pronto al sistema. Entonces estén pendientes de las cosas que tienen todo lo que tienen que entregar y y empezar a trabajar ya para su trabajo final. Así que bueno, nos vemos con la Filmina 29.